Esta es la empresa Galería de Arte Uribuquejá y Museo Mitológico Pomberoroga. Este Pomberoroga, acá hay un pombero que es el padre de los pomberos. Es el pombero Urubishá. El bombero Urubishá recibe a la gente, es un anciano, ya se le nota ya con canas. Adelante, adelante. Y le presento a una señora pombera. Es la única pombera que existe en el Paraguay. Es la señora pombera. Entonces la señora pombera, como toda dueña de casa y atureña, bueno, la señora pombera le invita a sentarse a la gente acá. Acá tenemos al Yasuya Teré. Son uno de los 7 hijos malignos. Al Yasuya Teré le puse para su parejita, que se llama Yasuya Teresa. Este es el Boituí, una víbora con cabeza de loro. Bueno, acá está el Ao, que es un monstruo que ataca a la gente que entra en los bosques profundos. Si es que la gente tiene mala idea, él ya enseguida se da cuenta y la ataca. Después está el Tuyuyaguá. El Tuyuyaguá es el amo de los pantanos. Lamentablemente un chico se colgó de la cola y me rompió la cola. Estoy arreglándole. Y yo comencé inmediatamente con la pandemia, porque yo me di cuenta enseguida y me dijeron, esta pandemia va a durar. Esta es la Galería de Arte. Todas las cosas que están acá están a la venta. Tenemos cuadros desde 100.000 en adelante, los más chiquitos, y después tenemos obras grandes que cuestan. El más caro que tenemos, uno de 6 millones. Y después están de 4, de 3 millones. Y siempre hago cosas así. Acabo de terminar un cuadro de la procesión de San Isidro Labrador. Y bueno, que la imagen es que vivimos acá desde hace... Esta casa la construí hace 30 años y que vivimos acá desde hace 16 años. Ya nos mudamos, ya dejé Asunción con todas mis otras ocupaciones. Hay días, por ejemplo, ahora casi no me voy más a Asunción porque me estresa demasiado el tráfico. me vuelvo hecho trapo, Dios mío, tengo que acostarme de mediodía o más.